Oye, Juanlu, cuéntame cómo en una aldea de 600 habitantes sale un futbolista. Pues tú eres de Espelluís, ¿no? ¿O sí, no? sí, soy de Espelluís. Y me crié allí, vamos, toda la infancia. Y fíjate, nunca lo había pensado, pero sí que es verdad que allí nos criamos con la pelota, todo el día jugando en la calle. Incluso estuvimos federados en un equipo de fútbol sala. Jugábamos de todas las edades, porque claro, no hay para hacer equipos de... No hay niños suficientes. No. Ya te digo, de mi edad solo estaba yo. Jugaba con los más grandes, que yo creo que me ayudó en esa época porque aprendes más. Y bueno, de ahí salté a Andújar y ahí empezó todo. Y el hecho de, como tú dices, de jugar con niños más grandes te hace ser más pillo, ir al choque más fuerte porque no te queda otra. Sí. Yo estoy convencido, vamos. Sobre todo jugaba con mis primos mayores y me metían mucha tralla. Me metían tralla y yo creo que ahí aprendes, te haces más fuerte. Yo me acuerdo que era muy chiquitillo y a lo mejor me sacaban una o dos cabezas fácilmente. Y yo creo que ahí aprendes mucho, aunque en esa época jugabas por jugar, ni creas que estás aprendiendo, ni creas que estás avanzando. Pero sí. La supervivencia, ¿no? Sí. Y ya te digo, nos federamos en fútbol sala y mezclábamos de todas las edades. Entre 4 y 5 años de margen jugábamos juntos. Tú naciste allí, te criaste allí, me dices. Sí. Tuviste años allí. ¿Tu padre a qué se dedicaba? Mi padre trabaja allí, en el ayuntamiento. Y bueno, mi madre pues en aquella época trabajaba aquí en Jaén y trabajaba en el Carrefour. Y luego ha ido alternando trabajo y ahora pues se dedica a la asistencia en el hogar y trabaja aquí en Jaén. Ahora vivimos aquí todos. Ahora aquí estamos todos, aquí en Jaén. Sí. ¿Hasta qué año estuviste allí en Espelluís? Pues estuve hasta que me fui a Málaga. Desde que nací hasta los 15, 16, 15 años que me fui a Málaga. ¿Ahí hay colegio, hay instituto? Sí, está en la estación. Es que Espelluís en sí está dividido en Espelluís Pueblo y la estación de Espelluís. Que la estación de Espelluís es más grande incluso que el pueblo. Y sí, allá hay colegio, somos muy pocos, pero sí que es verdad que echando la vista atrás, la infancia que tuve no la cambio. Estamos muy a gusto aquí en Jaén y ya con nuestra edad el pueblo, entre comillas, claro, se ha quedado chico. Pero ¿sigues manteniendo allí casa, vivienda? Sí. ¿Familia, imagino? Sigue mi abuela y bueno, allí tengo muchos primos. Hace 2 días estuve. Ya cada vez vamos menos, bueno, ahora con todo esto que ha pasado, imagínate. Pero sí, nosotros hacemos vida aquí en Jaén, pero en cuanto podemos vamos para el pueblo. ¿En la clase del colegio imagino que también estaríais mezclados? Porque si no había niños de tu edad... De mi edad éramos 3 y nos juntaban con la clase superior. Sí, se lo cuento a la gente y se ríe. Claro. Pero es que al final no van a... Eso imagina los pueblos de la sierra, ¿no? Sí. Pero claro, aquí a 30 kilómetros de Jaén, pues sí, y nos juntaban y éramos dos generaciones. Y aún así pues éramos a lo mejor 10 en la clase. Oye, ¿crees que la forma de ser, la personalidad de los padres influyen en los hijos? Porque, no sé, yo te veo a ti, imagino a tus padres, gente muy centrada, muy seria. Tú eres un tío aparentemente tímido, muy informal, ¿no? ¿Crees que influye mucho la educación que se da en un pueblo tan pequeño y la forma de ser de unos padres? Yo creo que sí, que totalmente. Al final hablan de la educación que te dan en no sé dónde, que si en los colegios, que si te apuntas a no sé de... Pero al final yo creo que tú eres lo que ves en la casa. Y yo creo que mi forma de ser o de ver las cosas en parte es porque lo he aprendido de mis padres. Y lógicamente son un modelo a seguir. Si yo viese a mis padres que hacen ciertas cosas y a mí no me gustase o yo dijese... Pero desde pequeño lo he seguido y si en algo me parezco a ellos, estoy orgulloso por lo menos de parecerme a ellos. Hace poco escuchaba en una entrevista de Antonio Oliver a Michel, en la que decía Michel que los niños que han estado en escuelas de formación, en canteras de fútbol,
tiene una formación en la vida totalmente diferente a quien no ha estado en un equipo de fútbol, porque tiene una disciplina adquirida que ¿piensas que eso es así? ¿Que el estar en un equipo te influye en la educación? Sí. Sí, incluso yo creo que la sociedad entiende al futbolista como que pasa de todo, que lo único que hace es, ese nene solo juega al fútbol, ese nene un año para arriba, un futbolista desde que empieza en Benjamines, una de las cosas que tiene que aprender es la disciplina. Y tú tienes que ir a tus entrenamientos, tú tienes que madrugar un domingo para jugar. No puedes salir un sábado. Tú no puedes salir un sábado. Debes cuidarte, y yo creo que eso se aprende desde pequeño. Hay gente que lo aprende antes, hay futbolistas que lo aprenden después y hay algunos que les cuesta toda la vida. Que no lo aprenden nunca. Es verdad, hay de todo, pero yo creo que sí hay una formación y unos valores que tú aprendes jugando y aprendes a relacionarte en equipo, que la vida normal de una persona que no juega al fútbol o no haga un deporte no los puede adquirir. No los puede adquirir porque tú te estás relacionando con 20 personas más día a día. Tienes que compartir, tienes que saber tu rol. Y en busca de un objetivo común, pero también un objetivo individual. Y cada uno es de su casa y cada uno tiene una forma de ser. Por eso yo creo que al final el futbolista, entre comillas, está mal visto y creo que hay más cosas buenas en un futbolista que malas. Tenía pensado precisamente preguntarte eso y me lo pones muy fácil. ¿Crees que la visión que tiene la sociedad del futbolista es negativa? Sí. Sí, porque no la sociedad no es capaz de diferenciar el futbolista de la persona. Y te hablo ya a niveles más altos. A estos niveles al final nos conocemos todos y no existe ese problema. Pero sí que es verdad que a niveles más altos la gente no es capaz de diferenciar a un futbolista de una persona. Y da igual que el futbolista haga 100 cosas bien, que cuando meta la pata una vez va a borrar todo lo que... Va a decir, anoche estuvo saliendo, tal... Y es lo que te digo, un futbolista ha sacrificado toda su vida para estar donde está. Dices que a estos niveles, pero tú, sin ir más lejos, hace 2 temporadas estás en el Real Jaén. Yo imagino que alguien como tú o como cualquiera de tus compañeros pasea por Jaén, sí. La gente sabe quiénes sois, habrá cuchicheos, se darán codos, sí. Mira, ese futbolista... Quiero decir, al final os convertís en intocable, entre comillas, por eso también, porque la sociedad os lleva a eso. Sí, yo uno de los cambios que comprobé cuando llegué aquí, estuve el año, y fíjate que yo soy de los que más desapercibido pasa, pero sí que es verdad que te das cuenta de que la gente te conoce y te mira, y en mi caso no tuve ningún problema, la verdad, pero sí hay veces que a lo mejor estás tomándote un café con tu novia en una terraza y la gente pasa y te ve y dice, ¿y ese que hacéis de copa? O hay veces que se pasa un poco la línea. Deja de ser invisible, ¿no? Sí, pero ya te digo, por ejemplo, en mi caso lo noté muy poco, porque yo tampoco era muy conocido. Sí, es verdad que tiene un perfil más bajo que... También he visto épocas del Jaén, de segunda B, que sí que es verdad que los veía y la gente, para bien y para mal, te conoce y habla de ti. En el mundo del fútbol, los futbolistas sois el foco, sois el centro, ¿no? Y lo que comentas tú, estás en una terraza, estás aquí mismo, en Verges 21, pasa alguien por la acera y dice, mira, ahí está Juanlu, que jugó en el Real Jaén, ahora está en Mancha Real. Sí. Pero cuando estáis los futbolistas en otro ámbito, no sé, en la universidad, tú estás estudiando, ¿no? En la universidad o no sé, en cualquier círculo en el que no seáis el foco. ¿Cómo os sentís vosotros al no ser protagonistas en otros ambientes? A mí, por ejemplo, me gusta. Por mi forma de ser, me gusta ser uno más. Y lo que habla, a mí, por ejemplo, me ha ayudado a conocer gente y siempre es un tema de conversación y siempre te echan una mano más.
Yo me acuerdo que cuando empecé la universidad, la empecé en Málaga, pues yo llegué nuevo, sin conocer a nadie y tal, y al final, oye, ¿y tú qué haces aquí? Y el tema del fútbol te abre muchas puertas. Un tema recurrente, ¿no? Sí, Con el sí, que sí. abrir una conversación. Si lo sabes llevar bien, si no te vienes arriba, porque hay gente que se viene arriba, pero si lo sabes llevar bien es algo positivo. A ti imagino que no te gusta mucho que hablen de ti, ¿no? Que se hable de ti. ¿Eres un tío pudoroso? Es que como tampoco se ha hablado mucho de mí, y cuando se ha hablado bien. Eso me sorprende. Con cualquier entrenador, en la promo poníamos un extracto de la entrevista con Rizzo, Sí. pero son muchos los compañeros, e incluso en redes sociales se han hecho partícipes, se han hecho eco. Son muchos los compañeros que hablan muy bien de ti. Sí, ¿Qué piensas de eso? Bueno, ¿qué piensas? Te gustará, obviamente. Probablemente es lo que al final más te llena. Y parece un tópico, pero al final que tus compañeros te valoren, que te valore el que lleva contigo 7 años, pero con el que compartiste 2 meses. O lo que tú hablas de los entrenadores. Pues bueno, yo simplemente soy como soy. Por mi forma de ser, caigo bien a la gente. Pues soy tímido y tal, pero cuando cojo confianza hago buenas amistades. Y nunca he tenido, la verdad es que nunca he tenido problemas dentro de un vestuario, y he pasado momentos muy buenos, y también he tenido épocas muy malas en el fútbol, y vestuarios complicados y situaciones críticas. Y yo creo que al final el acabar el año y encontrarte con un compañero de hace 3 o 4 años, y hostia, ¿cómo estás? Y poder hablar con todos y tener buena sensación de todo el mundo, yo creo que es bueno. Y es algo con lo que me quedo. ¿Hay mucha gente mala en el fútbol? Sí hay. Sí. Y hay bastante, sí. ¿En qué sentido? ¿Mala en querer hacerte daño, en querer pisarte, en querer imponer su ley? Yo he visto en todos los ámbitos, desde arriba hasta abajo. Pero es que al final el fútbol es un reflejo de la sociedad o de la vida. En la sociedad hay gente buena y hay gente mala, y en el fútbol es lo mismo. Y sí, hay gente, sobre todo el pisar, ¿no? El que parezca esto que somos números y compañeros, te hablo de todo, de compañeros, de entrenadores, de directivos. Particularmente mi impresión en la mayoría de los casos ha sido dar con gente muy buena. Pero sí que es verdad que te das cuenta, y con el paso de los años, que hay gente que sí, que es negativa en este mundo. ¿Te han intentado, quizás por tu carácter, tu apariencia tranquila, relajada, te han intentado pisar muchas veces en el fútbol? No he tenido... He pasado, sí, quizás mi personalidad a veces ha hecho ver que, bueno, ese chaval joven y tímido y... Este me lo como yo. Sí, pero nunca de mala, ¿sabes? Yo no puedo hablar mal de nadie. Ha habido cosas que no me han gustado, momentos en los que a lo mejor creo que se ha podido ser injusto un poco conmigo, como tú dices, por la personalidad y tal, pero poniendo la balanza no he tenido mayores problemas, la verdad. Oye, Juanlu, cuando te vas a Málaga con 15 años, me has dicho 15. 15, sí. Hace 2 semanas hablaba con Armero y me decía que los primeros días lloraba muchísimo. Ha habido muchísimos compañeros tuyos que me han dicho lo mismo, que los primeros días lloraban mucho. ¿Tú lloraste los primeros días, no? No, ni una sola vez. ¿No? Es que, fíjate, lo pasaron peor todo mi entorno. Yo creo que mis padres, mi familia, mis abuelos, lo pasaron peor que yo. Porque yo, por suerte o por desgracia, soy un poco frío en ese aspecto, y yo estaba preparado. Yo sabía que con 15 años me iba a una residencia, que no iba a ver a mis padres. Bueno, al final los ves cada fin de semana en los partidos, pero yo estaba preparado para ese cambio de vida, y lo llevé bastante bien. Pasé malos momentos en determinadas ocasiones. A lo mejor yo me acuerdo el primer año, murió mi abuelo, y yo estaba allí y tuve que volver a Jaén. Estuve un día
y te tienes que ir otra vez para allá. Y eso, por ejemplo, ese día sí lo pasé mal, esos días. Pero yo también vi la entrevista de Armero, yo en ningún momento lo pasé mal, me adoptaron muy bien allí. Por ejemplo, Álvaro, el lateral del Jaén, Ocaña. desde el primer momento me ayudó mucho. El grupo ¿Coincidisteis allí los dos? Claro. Ah, sí. Él me abrió las puertas de la residencia, sí. Y yo la verdad que lo llevé bastante bien. También tengo familia allí en Málaga y digamos que me acogieron también. Allí es verdad que había gente, me acuerdo de un futbolista de Mallorca que se tiraba 4 meses en la residencia. Y los fines de semana cada uno se iba a su casa. Y él se quedaba allí. Yo me iba a casa de mis tíos y él se quedaba allí a veces y Juanpi se tiraba meses allí en una residencia. Por eso te digo que al final la gente eso no lo ve. El esfuerzo previo. El esfuerzo ese, claro. Eso la gente no lo ve. ¿Crees que para las personas para los futbolistas que profesionalmente no han tenido una dedicación plena al fútbol, ese tipo de residencia les viene bien o precisamente les viene para todo lo contrario, el estar tan encerrado, tan ahogado? Es complicado, ¿eh? Es complicado porque nosotros éramos, no sé si eran 20 chavales, entre los 14 y los 19 años, que vivíamos en una planta. Temas de instituto, temas de... hormonas. Es muy complicado. Yo sinceramente creo que tienes que tener la cabeza muy bien. Pero joder, ¿cómo se puede tener la cabeza con 15 años muy bien? Yo tengo 37 años. Sí. A mí me dice cosas que yo he hecho con 27 y hubiera hecho ahora todo lo contrario. Es decir, con 15 años yo creo que tomas decisiones y tienes suerte de que te salgan bien, ¿no? Pero con esa sí, edad... tampoco eres consciente de que, claro, es que no eres consciente de que allí te estás jugando la vida. De que ese año, 2 años, 3 años que vas a pasar en esa cantera o en esa residencia van a deparar tu futuro y que cometer un error es a lo mejor no llegar a ser futbolista y que por eso es muy complicado el meterte en tu cabeza de que con 15 años tienes que actuar y ser maduro como si tuvieras 30 y tienes que aprovechar la oportunidad. También te digo que es muy complicado porque ya te digo, 20 chavales en una planta, es que es imposible hacer todo bien, o sea, es muy complicado, materialmente imposible. Es muy complicado. Y ya te digo, no eres consciente de dónde estás. Claro. No eres consciente. ¿Tú allí qué sueños tenías, Juan? ¿Qué metas tenías? Pues fíjate que nunca he tenido un problema, una virtud y un problema, que siempre he sido demasiado realista. Tanto con mis capacidades como con lo que es el fútbol. Y nunca, todo niño sueña en jugar en primera, pero cuando vas subiendo escalones y ya vas pisando cadetes juveniles, ya estás en una cantera y te das cuenta de cómo funciona todo, te dices... Bueno, a ver si en segunda, ¿no? Claro, dices, es muy complicado, si por no eso... en segunda. A mí, por ejemplo, me hubiera gustado dedicarme profesionalmente. No de este modo semiprofesional. No te digo ya jugar en segunda y tal, pero sí haber podido, y bueno, quién sabe, ¿no? Pero... vivir del fútbol. Sí, sí, sí. ¿Te diste cuenta allí de que eso no se iba a cumplir en Málaga? En parte sí. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo lo asimila eso un futbolista que tiene 15, 16 o 17 años y se da cuenta de que, bueno, se va a poder dedicar a media a lo que le gusta? Pues porque, por ejemplo, yo lo enfoqué en el plan de... es muy complicado, porque tú, si eres listo, te das cuenta de que el salto de juveniles en su caso en Málaga B lo dan muy poco y lo suele dar gente que destaca. Yo, por ejemplo, era un jugador que no destacaba por las virtudes, sino por mantener, por ejemplo, una línea. Yo los 3 años que estuve en Málaga, la verdad que estuve bastante bien y jugué bastante, pero para dar ese salto tienes que ser brillante. Claro, exactamente. No da siempre un 7, sino... Exactamente. Que a la larga a lo mejor el del 7 para un futuro te sirve mejor que el que... Claro. Pero en esas categorías y en esas canteras, y yo lo único que hice fue disfrutar.
Y que cuando acabase aquello, yo dijese, mira, he estado 1, 2, 3 años, lo he dado todo, lo he pasado bien. nadie puede hablar más de mí, mis compañeros me pueden decir que han estado orgullosos de jugar conmigo y los entrenadores que tenga que me valoren. Y eso fue lo que pasó. Te digo que es difícil porque muchos se llevan el chasco, muchos no están preparados para ese no, y yo he visto jugadores muy buenos acabar juveniles, no... Y desaparecer. Porque tienes que estar preparado. Tienes que estar preparado para acabar en el Málaga, en División de Honor, que encima jugamos la final de la Copa del Rey, que estábamos, y de buscarte la vida en tercera división. Así que es complicado. Eso tiene que ser duro. En una cantera como la del Málaga, ¿en qué plano se aprende más? ¿En el físico, en el táctico o en el mental? Si como persona, físicamente o tácticamente. Tú llegaste allí y dijiste, este entrenador me pone un sistema que como ve el fútbol, tal. En todos los ámbitos, la verdad. Hay mucho nivel, ¿eh? ¿Sí? Igual que te digo que hay cosas que son difíciles de llevar, el tema de la residencia, también es verdad que hay mucho nivel en todos los aspectos. Y yo, por ejemplo, el cambio más grande que vi es que tú pasas de jugar, yo jugaba en Andújar, y pasas de destacar a entrar en un equipo en el que los 20 son buenos. Entonces, claro, al final hay un nivel medio que es muy alto. Ahí estáis escogidos, claro. Sí. Y yo creo que sobre todo madura. El último año de juveniles, el de División de Honor, yo creo que ahí de verdad es cuando un niño cambia el chip y futbolísticamente dice, aquí o tiro para adelante y me hago, entre comillas, futbolista con los grandes, o te quedas ahí, porque yo noté sobre todo ese cambio, el de División de Honor. Acabas tu etapa en Málaga y ¿cómo sigue tu andadura en el fútbol? Pues yo termino en Málaga en 2012 y fue un año muy bueno porque quedamos subcampeones de España. Y como te he dicho antes, jugué bastantes partidos, era Alberto, el entrenador, Alberto González, el que ha sido entrenador del Jaén. Y lo que te digo, la verdad que la temporada de un notable, particularmente de un notable. Pero lógicamente al final de 20 o 20 y pico que éramos, pasan al malagueño, no sé si 3 o 4. Y los 3 o 4 que pasaron, Castillejo, que está en el Milan, claro, Juanpi, que, ¿sabes? Y de repente, en mi caso, por ejemplo, me vi sin, ¿no? Yo estaba preparado, pero como te digo, no eres consciente de dónde estás y estás como en una burbuja y de repente acaba tu etapa juvenil y dices, uff. ¿Cómo afrontas el hecho de decirle a tus padres que han apostado porque tú estés 3 años en Málaga viviendo y tener que decirle que tengo que buscarme un equipo? ¿Te sientes como un fracaso? La palabra no es fracaso, pero decepcionado no por mí ni por lo que hay, sino por no haberle dado, por ejemplo, esa alegría a mis padres. Y ojo que mis padres y mi familia nunca me han exigido nada, nunca. Y si yo llego a estar en Málaga una semana y le digo, oye, que me quiero volver, sin ningún problema, y yo mañana le digo a mis padres, oye, que ya no tengo más ganas de jugar, y mis padres ningún problema. Pero como yo siempre he visto una ilusión en ellos, mis padres me llevaban a Andújar todas las semanas, 3 o 4 veces, desde Benjamín hasta cadete. Pues esa responsabilidad la llevas encima, imagino. Yo particularmente sí, de haber llegado a algo, de haberle dado un alegrón. Aunque para ellos la alegría es que yo juegue el domingo y sea feliz. Pero sí es verdad que te queda esa espina de haber hecho feliz a tus padres, a tus amigos, a tu familia, más que por mí. Y te lo digo sinceramente. Y lo que te digo, ellos también eran conscientes. Y ellos son los que me quitan peso. Tajo de luz, se cierra esta puerta, tranquilo, que vamos a por otra, claro. Vamos a ver qué se puede hacer y ya saldrá algo. Y es cuando, bueno, paso el verano aquí en Jaén, y esto no es una anécdota que la sabe muy poca gente. Llego a entrenar un día con el Jaén, ¿sí? Con el equipo que asciende a segunda. ¿A segunda división? Sí. Ese verano
a través de unos amigos de Andújar que conocían a Ibar y tal, le dijeron, mira que hay un chaval que acaba de salir del División de Honor del Málaga y no tiene equipo y tal. Y fui a probar y nada, un entrenamiento bien y me dijeron que bueno, que contaban conmigo para el Jaén B. Ajá. Que tenía la posibilidad de subir al primer equipo y tal, pero bueno, yo también era consciente de lo que había. Ajá. Y como te he dicho, siempre he sido realista. Y yo sabía que bueno, que al final era jugar en el Jaén B. Claro. Y al mismo tiempo me llamaron de Mancha Real, porque también a través de un amigo de Andújar conocían a Fernando y tal, al final entre la gente de fútbol. Ajá. Y también fui a probar a Mancha Real. Y al final decidí que me merecía más la pena intentarlo en Mancha Real, que era un equipo de tercera y era un equipo fuerte. ¿Se es cabeza de ratón antes que cola de león? Tampoco era cabeza de ratón porque yo fui a prueba también a Mancha Real, porque al final, por muy que vengas de Málaga, que ahora hay vídeos, ahora hay representantes, pero hace 10 años sí, claro, obviamente. Nadie te conocía y ahora hay muchos chavales que destacan y se van, pero en esa época se iban menos. Entonces te dicen, vale, sí, has estado 3 años en Málaga, pero yo no te puedo firmar. Pero te tengo que ver el domingo cómo juegas, claro. Encima yo en esa época... Jugabas de extremo, ¿no? Al principio, ¿no? Es que eso tampoco es verdad, eso ¿no? es algo que... Yo he consultado, he visto extremo. Yo he sido extremo toda la vida. Y en el último año en Andújar también jugaba en el centro del campo. Pero ahí eres cadete, ahí no... Y yo llego a Málaga y un entrenador que tuve, Galvez, me ve en el extremo y ve que puedo valer, pero decide darme un paso atrás. También coincide que faltaba un lateral y tal, y me dice, Juanlu, yo te quiero probar de lateral porque me encaja. Y empecé a jugar de lateral, y yo los 3 años que juego en Málaga, el 80% es de lateral. Mi último año en División de Honor es lateral derecho. ¿Qué pasa? Que llego a Mancha Real y Fernando, que era el entrenador, me dice que si quiero intentar entrar en el equipo, que tengo que adaptarme al extremo, más que al lateral. Y yo dije, vamos, como si... Pues si me pone de central, sí, ¿no? ¿Qué pasa? Que bueno, que me afiancé ahí, la verdad, y hice buenos años. Alterné con el centro del campo, al final jugaba de todo menos de lateral. Pero sí que es verdad que yo, desde siempre, donde más cómodo me he sentido ha sido en el lateral y donde creo que puedo dar más rendimiento. Antes, antiguamente a los malos los ponían de portero y al segundo peor lo ponía de lateral derecho. Y ahora la importancia de los laterales en el fútbol es que es vital. Y hasta hace poco era así. Sí. Incluso yo, ahora mismo tú vas a un campo y al que le dicen malo es el lateral. Yo cuando voy a sacar de banda, en todos los campos me dicen, no, que eres muy malo, porque se tiene esa imagen. Sí. Pero es lo que dices, la figura del lateral ha avanzado mucho y al final se ha perdido el extremo regateador, Sí, totalmente. porque le está dando paso al lateral. Al lateral llegador, sí. Ahora... Yo, por ejemplo, no tenía la capacidad de regatear. Me la apañaba para jugar bien de extremo, pero yo, por ejemplo, no me iba ahí en velocidad porque mis características son otras. Y ya eso cada vez se ha ido perdiendo más. Claro. Ahora los extremos juegan más pierna cambiada por dentro, claro, y los laterales mucho más profundos. Por eso digo que la importancia de los laterales es vital. Sí. Y sobre todo yo creo que defensivamente siempre han sido importantes, pero ofensivamente es que ahora mismo es el que hace la superioridad. Es la llave de abrir la defensa, claro. Sí. Es cierto. Oye, ¿con qué te queda de tu primera etapa en Mancha Real? La verdad que la primera etapa en Mancha Real fue una montaña rusa y con el tiempo yo no fui consciente del primer año que hice allí, porque ahora me he dado cuenta con el paso de los años que llegar en tu primer año senior a un equipo puntero de tercera y jugar de titular prácticamente todo el año y afianzar es muy complicado. Y yo en esa época no lo valoré.
Y te sabía poco, ¿no? Claro. Tenía bueno, las perspectivas tan altas, ¿no? Que no, que te metes, que es lo que te he dicho antes, tú estás jugando y no eres consciente de pues si esto tiene más mérito, si tiene menos mérito. Yo llegué a prueba y entrené un par de semanas y Fernando me dijo que contaba conmigo. Tuve suerte de que era una plantilla corta, de que yo venía muy bien de haber acabado el juvenil, porque las rachas físicas también importan mucho en el fútbol. te pillé en el momento adecuado. Y me pilló muy bien y empecé a jugar y ya te digo, prácticamente lo jugué todo. Fernando confió mucho en mí, porque al final cuesta mucho darle la oportunidad a un senior de primer año. Es verdad que yo respondí, pero si a él no me da la oportunidad y me pone y juego mal, porque a veces te ponen al de 18 años, juegas un partido malo y ya tienen la excusa para quitarte. Y a mí él me dio mucha confianza. Y ya te digo, no ganamos la liga en la última jornada y nos eliminó la Cultura en el playoff. Y un mes antes del playoff es cuando me lesiono. Entonces, digamos que me pilló justo abril de mi primer año senior. Te pilló en ascendencia. Sí. Y eso me mató. ¿Has tenido muchas lesiones en tu vida, Paul? He tenido pocas, pero muy graves. Sí. He tenido 3 operaciones de menisco. Uf. Luego muscularmente he tenido años de jugar. El año pasado jugué 40 partidos y muscularmente nunca he tenido problemas, pero sí que es verdad que el tema de la rodilla, sobre todo aquella vez, me frenó en seco, porque me operé en mayo, empecé la pretemporada y en octubre recaí. Y me tuve que volver a operar. Y ya ese segundo y tercer año no llegué a alcanzar, no llegué a alcanzar el nivel que había mostrado. En el primer año. Sí. Y el último, que fue el del ascenso, mi papel en el equipo, digamos, bajó. Fue más resudado. Jugué y tal, y aporté, pero no llegué a, mirándolo con perspectiva, no llegué a mostrar el nivel que en mi primer año había mostrado. Entonces fue una sensación agridulce porque viví momentos muy buenos. Pero no te sentiste protagonista en la cumbre. Claro. Y eso se te queda. Pero ya te digo, fueron 4 años que me hicieron madurar muchísimo. Y me di cuenta de verdad de lo que es la tercera división. Y cuando yo entré a un vestuario con 18 años, y está Ocaña, Vaca, Valenciano, Santi López, Emilio, Albertillo. Le hablas de usted casi, ¿no? Yo, pues imagínate, pues yo no me acuerdo, pero ni hablaría, o sea, y te das cuenta de que tú has estado en la burbuja del Málaga, pero te das cuenta de que el fútbol es... Que allí eres el niño. Sí. Te das cuenta de que el fútbol es... Y te das cuenta de que para jugar y ser importante en tercera, tienes que ser bueno, tienes que currártelo y te pones en la tierra, vamos. En 3 entrenamientos te das cuenta de decir... La tercera te da 2 sopapos en la cara y te dice, sí, esto es el fútbol, ¿no? Sí. Ya te digo, hay mucha gente que no es capaz de superar eso. Pero cuando tú llegas a un equipo y ves que el portero, por ejemplo, Emilio, había jugado en el Jaén en segunda B 10 años, y lo ves allí currando como un cabrón, malamente hablando, dices, hostia, que yo creía que yo... y mucho menos. Claro, es que además equipos como Mancha Real, Torredonjimeno, al estar tan cercanos a Jaén, siempre hay algún futbolista que ha estado en el Real Jaén más veterano, que va allí a jugar sus últimos años. Vaca, Santi López, Albertillo. Yo esos años de ellos aprendí muchísimo y maduré muchísimo, porque al final dices, yo que no soy ni la mitad que esto, tengo la oportunidad de aprender de ellos. De jugar con ellos. Sí. Yo en esa conversación que te citaba antes con Rizo, le decía que a mí me parecía un futbolista que conocía muy bien tus virtudes y sabías muy bien tus carencias, que no comprometía a los compañeros, que sabías perfectamente lo que había que hacer en cada situación. Y él me comentaba que
que te corregían muy pocas veces, pero que las 2 o 3 veces que te corregía, Sí. ya le decías, no, sé que me va a decir esto. ¿Has sabido leer el fútbol tú mucho? Sí, siempre he sido tácticamente, me ha gustado siempre cumplir, la verdad. Y cuando yo era chico mi padre me decía, chupa más y Suéltate. que eres bueno, suéltate y no la pases tanto y no bajes, que te estás matando a defender y tú puedes meter más goles. Y desde siempre... Es que eso no se enseña, es que eso se lleva dentro, Sí, ¿que sí? yo lo llevo. Sí. Hay veces que creo que me ha ayudado en el fútbol, hay otras que me ha restado, porque a veces el ser individual, el tener esa chispa de decir primero yo y Claro. a veces ayuda, pero yo creo que en general eso me ha ayudado. Y sí, con Rizo vi la entrevista y la verdad que me dio un golpe de moral que dijera eso de mí, porque yo lo sentía que él estaba contento conmigo y aprendí mucho, estuvimos medio año juntos, pero desde el primer momento aprendí muchísimo de él. Los 2 primeros días no lo entendía, No, ¿por qué? porque A mí con las fichas me volvió loco, Sí, sí. eso te lo... Yo llegué y fíjate que yo siempre he estado atento y me quedo con las cosas. Y los 2 primeros días me empezó a hablar de movimiento y no lo entendía. No. Pero claro, cuando te vas dando cuenta de que no, es que hace esto porque esto. Y sí, y, por ejemplo, yo nunca había, de lateral nunca había ido a recibir al centro del campo. Ujú. Yo eso lo veía impensable. Y él no, entra, a veces puedes entrar porque si tú entras el hueco, y la verdad que Deja el espacio, generar un a mí espacio. me dentro. marcó como entrenador porque aprendí mucho, en muy poco tiempo aprendí mucho de él. Tiene que ser una gozada a un futbolista que le guste el fútbol, porque Sí. no a todos, tener un entrenador que viva el fútbol así, ¿no? Sí. Como Rizo, ¿no? A mí me dio esa sensación, que Sí. vive el fútbol mucho y... Pero la verdad que los entrenadores jóvenes son así, ¿eh? Con Valenciano, fíjate que lo tuve de compañero y nunca pensaba que como entrenador iba a vivirlo tanto, y con Pedro ahora también. Creo que las nuevas generaciones de entrenadores lo viven mucho y tienen como una pasión que creo que es por el hecho de haber terminado de jugar hace poco y que lo llevan a su faceta Ajá. de entrenador. Valenciano te lleva a Villacarrillo, ¿no? Sí. Además pasa de tercera división de honor, ¿no? A Villacarrillo. Paso de ascender a división, de ascender a segunda B hasta sin equipo. Y ese paso... Ese fue un momento, ese fue otro momento duro porque es lo que te digo, 4 años en Mancha Real, con altibajos y tal, pero muy bueno, y Ujú. terminas con un ascenso, que encima jugué en Zamora, jugué 5 minutos, que eso es algo que me llevo porque en la ida no fui convocado y en la vuelta pude jugar 5 minutos. Un campo precioso, ¿eh? Y eso se Ruta te de queda, la Plata, ¿eh? Y por mucho que eso se te queda, es decir, Claro. por lo menos he acabado jugando. Sí, sí, sí. Y de repente pasas de ascender a segunda B a tirarte 1 o 2 meses en verano de que ¿No te salía nada? nada. Valenciano me llamó desde el principio, oye, que yo voy si a... no te sale otra Sí, sí. cosa, aquí estoy, claro. Yo voy a Villacarrillo y tal, por supuesto que contaría contigo, pero entiendo que te va a salir algo. En la vida pensaría que no te iba a salir otra cosa. Y más porque no fui titular ni mucho menos ese año del ascenso, pero sí jugué. Y Sí, que algún tercera es normal que te hubiera Ya. salido, ¿no? De aquí, de cerca, tal. también era la época en la que se decía, y con razón, que me lesionaba mucho porque había tenido los problemas de rodilla y tal, pero al final venía de un año de haber estado disponible. Ese año del ascenso tuve una micro rotura, estuve 2 semanas parado, no tuve ningún problema. Y es verdad que ese verano dices, con lo que me ha costado estos 4 años y asciendes. Y sí que es verdad que yo era consciente y digo, bueno, era el paso a dejar de ser sub-23, que eso influye muchísimo. Claro. Y dices, bueno, pero por lo menos voy a intentar seguir en tercera y tal. Y me vi que en julio me llamó Valenciano y me dijo, Juanlu, yo ya tengo que dar un... Claro, tengo que buscar a otro, si no...
Y sin ningún problema le dije, pues ya está, para allá que vamos, sin ningún problema. Bueno, ese paso atrás luego, fíjate, te lleva al Real Jaén, ¿no? Claro, si no llego ahí a Villacarrillo, yo no juego nunca en el Real Jaén. Pero lo que valoro es que yo tomé esa decisión de ir a Villacarrillo, no fue algo impuesto, no fue un paso, pues sin ningún problema. Y cuando vi el equipo que había, yo no me podía quejar de jugar en División de Honor si en ese equipo estaba Niza, Pepe Almansa, Poblaciones, Tony, Fran, gente que se había tirado 5, 6, 7 años jugando en tercera y jugando playoff. Y fue la mejor decisión que tomé, la mejor decisión. Tanto personalmente como te vino bien. Sí. Me hizo volver a disfrutar del fútbol. Yo llevaba 2 o 3 años bien, pero ese año fui muy feliz allí jugando al fútbol. Hicimos un grupo muy bueno, desde el primer día, es que en enero casi que estábamos ascendidos. Y eso ahora parece fácil, en esa época parecía fácil, pero... Y luego allí hice muy buenas migas con la gente de allí. Muy bien. Incluso aunque eso no me hubiera ayudado a ir al Jaén, ese año para mí fue espectacular. Sí. Te sirvió personalmente. Y fíjate que coincide que David, debido al buen año, y lo llama al Jaén. Aún llamándolo yo pensaba que no, porque en la primera vez que hablamos del tema... No te sugirió nada. No me sugirió nada porque tampoco él sabía el proyecto que iba a ver. Y claro, cuando pasan las semanas y me llama y me dice, oye Juanlu, que aguanta, porque ya me habían salido otras cosillas, aguanta que puede ser que pueda venir. Yo al principio ni me lo creía. Y se van dando las semanas y al final pues se hace. Te llaman y te dicen, va a jugar en el Real Jaén. Sí. Tienes una satisfacción, ¿no? Para un futbolista jugar de la provincia, jugar en el Real Jaén. Personalmente fue un momento de los que te sientes orgulloso. Porque como te digo, había tenido que bajar a División de Honor y bajé encantado, ¿eh? Ya te digo que ahí también me di cuenta de que hay que respetar todas las categorías, porque te encuentras gente buena en todas las categorías. Y yo, por ejemplo, yo veía a Tony jugar en División de Honor y decía, pero este futbolista cómo puede estar en División de Honor. Y te das cuenta de que hay mucha historia detrás de la gente que le hace jugar en esas categorías. Y para mí ese verano acabar en el Jaén fue... Y acabé en el Jaén y mi expectativa era de disfrutar. Yo llegué al Jaén, entre comillas, bueno... A ver qué pasa. Jugador de la tierra... Sí, el típico lateral que sea suplente no va a protestar. Claro, encima no era lateral, venía como de extremo centro del campo. Ser uno más, claro. Yo escuché, es que vas allí de relleno. Dices, bueno, voy al Jaén. Claro. El año es muy largo. Y es un premio. Llevaba un año pegándome 1 hora, 2 horas de carretera para ir a entrenar. Y yo iba a entrenar, en mi balcón se ve la Victoria, y de mi casa al campo de la universidad, que era donde entrenábamos, voy andando, tardo 5 minutos. Entonces yo todo eso lo valoraba y decía, bueno, pues vamos a echar el año y ya vemos cómo... Y fíjate. Me un cartel para al año siguiente he jugado en el Real Jaén, claro. También soy consciente de que, bueno, yo llegué al Jaén por las circunstancias. Uno cuando es chico y ve el Jaén segunda vez y tal, y dice, es muy complicado llegar al Jaén, pero sí que es verdad que, bueno, aunque suene feo decirlo, aprovechamos, yo y una serie de jugadores de aquí de la tierra, aprovechamos la situación y pudimos firmar en Jaén. Y además cumpliendo perfectamente, porque yo recuerdo que cuando el Real Jaén no cuenta contigo al verano siguiente, nadie se explicaba cómo Juanlu no seguía en el Real Jaén, ¿no? Después del año que había hecho. Sí, ese momento cuando me despido y tal por Twitter, cuando vi toda la gente que me escribió, la gente habla de que si yo estaba cabreado, que cómo me la había tomado, y de verdad que yo cuando pasó eso y me despedí, me fui tranquilo de ver de que había cumplido y
y que la gente sí había llevado una impresión muy buena de mí. Y al final es con lo que te queda. Oye, Juanlu, y ahora en el futuro más próximo, ¿cómo se ve Juanlu? Pues si la entrevista llegase hace 3 meses antes de todo esto, pues te diría que me gustaría seguir pues como hasta ahora, si pudiera ser Mancha Real y tal, y seguir. Ahora no lo sé, con todo el tema del fútbol, ¿Qué va a pasar? qué va a pasar, pero sí que es verdad que cada vez me gusta más el fútbol. Y cada vez me gusta más lo que engloba el fútbol. Antes, cuando eres joven, juegas porque es lo que has hecho siempre. Y ahora, por ejemplo, valoro mucho el competir, los compañeros, el momento de antes, el momento de después. Estás saboreando, ¿no? Sí, estoy disfrutando mucho. Estos 2 años que llevo en Mancha Real, y fíjate que en cuanto a resultados no han sido lo que esperaba, pero de verdad estoy disfrutando del fútbol. Tú vas a ser entrenador, ¿no? Pues mira, si me lo preguntas hace unos años te diría que imposible. Y ahora te digo que creo que no. Vamos subiendo escalones. Sí, y creo que a lo mejor dentro de unos años puede ser que te diga que sí. Lo que pasa que lo que no me gusta es el tema de la táctica, y todo eso me encanta, y el fútbol, y me gusta ver partidos, pero el tema del llevar un vestuario, lo veo. Es que eso es lo verdaderamente complicado, ¿no? Imagino. Eso es lo más difícil. Eso es lo más difícil, y creo que hay que tener mucho carácter, hay que tener muchas cualidades, hay que tener carácter, pero a la vez saber llevarte bien con los jugadores, hay que saber. Y por ejemplo, yo mi personalidad no la veo enfocada a tener. A transmitir, ¿no? Sí. Pero como ya te digo, no lo sé, la verdad. Pero para mí esa parte del entrenador es lo más complicado. Si solo jugaran 11 y no hubiera lesiones, los colocas y tal. Los colocas, y eso sí, pero es muy complicado. Muy bien, Juanlu, pues me ha encantado esta charla. Además creo que ha sido de las más personales, de las que más hemos hablado de fútbol, y tenía bastante ganas. Con esto del COVID, como tú dices, hubiéramos hecho la entrevista hace 3 meses, pero tenía muchas ganas, y la verdad es que ha colmado las expectativas que tenía. Nada, gracias por la invitación. Me lo he visto casi todos los que ha hecho, sobre todo de antiguos compañeros. Y bueno, siempre gusta, porque al final cuando hablamos de fútbol es qué va a pasar este fin de semana y qué va a pasar el siguiente. Y que nos deis la oportunidad de, bueno, pues explicar de dónde venimos y cuál ha sido el proceso y cómo te ha ido. Y humanizaros más también, ¿no? A los futbolistas. Como último, decir que, por ejemplo, quiero destacar a Andújar, que fue donde me crié, que hemos hablado un poco, pero la verdad que siempre te preguntan por equipos ahora de senior, por Jaén, el Villacarrillo, Mancha Real, y a mí siempre me gusta destacar el Betis Liturgitano porque allí me crié, allí nos trataron fenomenal, y bueno, fue el inicio. Te da la oportunidad de que sea algo también, ¿no? Sí, allí yo estuve creo que 8 años, y mi hermano estuvo desde prebenjamines hasta senior. Allí hay gente muy buena, ¿eh? Allí hay una cantera muy buena. Cantera. Allí hay muy buenos futbolistas. Sí. Y allí van a salir, y últimamente se están haciendo las cosas bien, y van a salir futbolistas. Pues mira, no es mal sitio para empezar el entrenador, ¿no? No sé, la verdad. En principio no me veo, pero bueno. Oye, me has dicho que estabas estudiando. ¿Qué estás estudiando? Bueno, acabé Derecho. Acabado ya Derecho. Sí, y estoy con las oposiciones de Justicia. Cosa sencilla también, ¿no? Bueno, siempre lo he intentado compaginar, y bueno, a veces tirar de una más o no querer dejar una me ha hecho no poder tirar de la otra del todo, que es una de las cosas que siempre me he preguntado. Si a lo mejor hubiera dejado de estudiar X años para haberme centrado más en el fútbol. Pero yo creo que al final yo lo que quería hacer era compaginar las dos cosas, y se puede totalmente, y al final te ayuda. Porque cuando estás con una cosa
desconectas con la otra y cuando estás con la otra te ayuda. Que te queda mucha vida todavía después Sí, del sí, fútbol. claro, claro, Es que la vida es larguísima y tienes que tener, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien, Juanlu, pues muchas gracias. Bueno, a ti Muy agradecido por la invitación. Oye, las migas estas que nos decían por Twitter, Sí, Albertillo, el Esperluí, ¿no? Que me da Albertillo fue, ¿no? Me da caña, me da mucha caña. Tenemos que ir a Esperluí a comernos las Sí, migas. en la estación. En la estación de... En la estación de Espelví. Sí, sí. Y mucha gente de Jaén va. Está muy rica. Tenemos que... Yo no soy mucho de comer, pero... Podemos hacer el segundo café desde la barrera, lo podemos hacer. Migas desde la barrera, en Esperluí. Sí, sí, sí. Gracias. A ti.